Hola chicos y chicas, qué bueno que nos encontramos de nuevo en una lección sobre el contenido de quinto básico de geografía, del eje de geografía de la asignatura historia. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser tu profesora durante esta clase, así que si es que me has visto antes, sabes que lo que te voy a pedir es lo que te pido siempre, y a los que me están viendo por primera vez, saben, quiero decirles que por favor busquen un lugar súper cómodo en su casa o donde estén. Busquen un lugar en el cual puedan apoyarse, como una mesa o un escritorio, porque estas clases son con algunas actividades que me gusta que vayamos desarrollando en conjunto. Puedes buscar, no sé, a lo mejor un vaso de agua, un vasito de jugo, lo que tengas o lo que quieras para sentir más agradable el espacio en el que vas a trabajar. Así que si quieres puedes ir a buscar esas cosas. Yo ya tengo listas las mías. Tengo también mis lápices, tengo una tijera, tengo una pistola de silicona o pegamento, el que sea, porque vamos a trabajar en una actividad final y necesito que tengas o lápices de colores, tijeras, que tengas alguna imagen referente a los desastres naturales o los riesgos naturales de Chile. Voy a necesitar que tengas alguna regla, porque vamos a hacer un afiche preventivo de los riesgos naturales de Chile. ¿Ya? Esa va a ser nuestra actividad final. Y para eso voy a necesitar que, junto con estar en un espacio cómodo, que tengas las imágenes que te pedí y hojas blancas, porque vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Dicho esto, obviamente un lápiz y lápices de colores como te mencioné. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Ya comenzando, el título de la clase es Los riesgos naturales de Chile. Ya comenzando entonces, vamos a conocer los riesgos naturales de Chile y también vamos a hacer un mapa conceptual para ir organizando la información, y vamos a hacer también un afiche preventivo ya al final de la clase, para ir como aplicando al tiro el conocimiento, ir trabajando al tiro con lo que vamos a ir viendo en esta clase, ya para hacerla bien práctica. Bueno, los riesgos naturales de Chile, partimos, ¿te parece? Los riesgos naturales, por lo general, nosotros solemos creer que son los mismos en todo el territorio nacional. Ya pensamos que son homogéneos y que lo que pasa en el norte pasa también en el sur en la misma medida. Pero esto es un pensamiento un poco erróneo, ya que por el hecho de que nuestra geografía sea tan diferente, tan distinta una de otra, ¿qué es lo que se genera? Que los riesgos no sean iguales, ¿ya? Ya que estos riesgos por lo general son causados por la geografía o por el clima de cada una de las zonas. Los riesgos no son iguales y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Avancemos entonces. Lo que te voy a pedir en esta clase es que tratemos como de recordar todas las veces en las cuales hemos visto algún riesgo o hemos visto en las noticias que ha sucedido algo en el mundo o en tu país o en la localidad en la que vives, para que podamos ir construyendo lo que vamos a aprender desde lo que tú has visto, desde lo que tú recuerdas, ¿ya? Por ejemplo, voy a partir yo. Me encantaría escuchar si es que tienes alguna experiencia respecto a esto, pero como no se puede, yo te voy a contar cómo fue mi experiencia, cómo ha sido mi experiencia con estos riesgos o estos fenómenos naturales que a veces nos golpean. La imagen que ves ahí, a mi costado, es la imagen del terremoto del 27 de febrero del 2010. Ese terremoto tuvo como epicentro, ya, su lugar de origen fue a 400 kilómetros de Santiago. Yo me ubicaba en Santiago en ese momento. El terremoto fue a las 3:30 de la mañana y donde estaba, hora en la cual casi todo el mundo duerme, pero yo sentí muy fuerte el remesón que duró 4 minutos. Este terremoto ha sido uno de los últimos más grandes que ha sufrido el país. En la escala de Richter, que llega a esa escala a 10 puntos,
el terremoto se situó en el 8.8, dejó muchos daños, ya más de 150 personas fallecieron producto de este terremoto y 25 personas aún siguen desaparecidas producto de este terremoto, ya que no solo fue un terremoto, el terremoto ocasionó un tsunami, ¿ya? Muchas de las personas estaban en la costa, muchas de las personas desaparecidas se encontraban en la costa en el momento de que ocurrió el tsunami, y este tsunami dejó en evidencia lo frágil que eran los sistemas de alarma de nuestro país, Chile, ya que en ese momento la ONEMI, que está encargado de esto, descartó la generación o el surgimiento de un tsunami. ¿Ya? Por lo tanto, no se dio la alarma y muchas de las personas que fallecieron o los daños que ocurrieron o que no se pudieron evitar fue porque este organismo no dio la alarma, dejando en claro o en evidencia que quizás era muy débil el sistema de prevención o de acción luego de un terremoto. No sé si tú recuerdas este terremoto, no sé si lo viviste. Si tú no lo viviste, podrías preguntarle a tus papás o a tu familia cómo vivieron el terremoto del 2010. Ya dejó una huella en los chilenos por el impacto que causó. Avancemos entonces. Revisemos otra imagen que tiene que ver con el volcán de Villarrica. Nosotros no solamente tenemos que hacer énfasis en los riesgos o en el momento de que ocurre un fenómeno, nosotros y la importancia de este tipo de clases tiene que ver básicamente con saber qué hacer antes, después y durante el fenómeno. ¿Qué hago antes de que pase? ¿Cómo puedo prepararme para una eventual situación? ¿Qué puedo hacer mientras sucede y qué hago después? ¿Ya? Vamos a recordar otro episodio. Yo lo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, yo no lo viví particularmente porque yo resido en Santiago de Chile y este volcán está en el sur del país. Como te mencionaba, el volcán de Villarrica, que hizo erupción el 2010, el 3 de marzo a las 3 de la mañana, hora muy parecida a la que se generó el terremoto del 2010. Esta erupción, no sé si dije 2010, no sé si me confundí, fue el 2015, el 3 de marzo a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, el 3 de marzo del 2015, este volcán se veía de esta manera, ya hizo erupción, lo que generó que 3.300 personas fueran evacuadas rápidamente de las zonas próximas. El volcán de Villarrica se ubica a 85 kilómetros de Temuco, que es la capital de la región de la Araucanía, y todas esas zonas fueron rápidamente decretadas con alerta roja. Mucha gente, como te mencioné, tuvo que evacuar, tuvo que dejar sus hogares, tuvieron que irse a refugios, ya por el riesgo que implica estar cerca de un volcán en erupción. Y Villarrica, Panguipulli y Pucón, el área de Temuco, los alrededores de Temuco, cercanos al volcán, tuvieron que ser evacuados rápidamente. ¿Ya? Hemos revisado dos de acuerdo a la experiencia que podemos haber visto o que pudimos haber vivido. Ahora vamos a hacer la diferencia entre dos conceptos, riesgos y desastres naturales. Los riesgos son los fenómenos atmosféricos, geológicos, hidrometeorológicos que pueden ocasionar impacto en la vida de las personas, ¿ya? Impacto en poblaciones en territorios determinados. ¿Ya? Eso es un riesgo, es como un fenómeno climático, geológico, puede impactar en un grupo de personas en un lugar determinado. Y el desastre natural es lo que vemos en la imagen de fondo, que es lo que queda, es el impacto después de que estos fenómenos naturales o estas amenazas naturales nos impactan. Ya son todos
las consecuencias, las pérdidas humanas, las pérdidas de edificaciones, las pérdidas económicas, es todo lo que queda luego de que la amenaza se manifiesta, este fenómeno se manifiesta, ¿ya? ¿Cuáles son entonces este tipo de daños? Los daños geológicos. Ese es uno de los riesgos que tiene que ver con lo que el origen es lo que ocurre o los movimientos que ocurren al interior de la Tierra y que se manifiestan y que sentimos nosotros en la superficie. Pueden ser tsunamis, pueden ser terremotos, sismos, pueden ser desplazamiento de tierra, como vemos en la imagen. ¿Ya? También hay que otro tipo de amenaza. Estamos expuestos a las amenazas de tipo hidrometeorológicas, que estas son las que están ocasionadas por cambios con el clima, ¿ya? Y pueden ocasionar sequías, pueden ocasionar marejadas, pueden ocasionar vientos fuertes, pueden ocasionar inundaciones, pueden ocasionar heladas, aluviones, ¿ya? Son todos los fenómenos del clima que nos pueden afectar. Luego, el último de los riesgos es el riesgo biológico, que tiene relación con lo que nos pueda dañar y que su origen sea algún organismo vivo del medio ambiente o algún elemento generado por algún elemento vivo del medio ambiente, como por ejemplo el anta, el virus anta, o por ejemplo la marea roja. Vamos a ir hablando de cada uno de estos en específico de forma muy breve. Ahora, detengámonos un poco y analicemos la imagen que está a continuación a mi costado, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo que podemos identificar en esta fotografía de acuerdo a los riesgos de los cuales hemos estado hablando hace unos minutos atrás? Puede ser un riesgo hidrometeorológico, el que vemos ahí. Puede ser un riesgo biológico. Si tú estás pensando que es un riesgo geológico, muy bien, ya que por la condición inclinada de esa cordillera, de ese camino cordillerano, puede generarse en cualquier momento un desplazamiento de tierra, ¿ya? ¿Qué podemos hacer para evitar cualquier situación de riesgo en ese camino cordillerano? Caminar con calma, respetar las señaléticas, no correr, ¿ya? Son a lo mejor cosas muy básicas, pero que en los momentos de riesgo se nos pueden olvidar. Por eso lo más importante en momentos de riesgo es mantener la calma. Siempre leer las señaléticas y las indicaciones que nos puedan dar. Avancemos, ¿te parece? ¿Cuáles son los riesgos de Chile? Y aquí en este punto voy a necesitar que usemos una hoja blanca, porque vamos a usar una estrategia de estudio que se llama mapa conceptual, que fue de la que yo te hablé al comienzo. Vamos a usar un lápiz, vamos a usar una hoja blanca. El mapa conceptual como estrategia de estudio es súper fácil, es súper práctica y efectiva, porque lo que yo voy haciendo es ir organizando la información que me están entregando, ¿ya? Voy a partir desde un concepto global y ese concepto global lo voy a ir desglosando en mi mapa conceptual. ¿Cuál sería mi concepto global en este caso? Partiendo desde aquí, el riesgo natural, ¿ya? Entonces anoto riesgos naturales. ¿Ya? Ese va a ser mi concepto clave, mi macro concepto para desarrollar mi riesgo natural o mi mapa conceptual en realidad, ¿sí? Luego voy a poner qué es el riesgo natural. ¿Recuerdas tú lo que era el riesgo natural? Voy a poner qué es. ¿Ves? ¿Sí?
¿Qué es el riesgo natural? ¿Cómo podemos definir el riesgo natural? Puedo poner que son amenazas o son fenómenos naturales inusuales que amenazan a las poblaciones en territorios determinados. Entonces, ¿qué es un riesgo natural? Son amenazas debido a fenómenos naturales que afectan a la población. Así lo voy a poner. Que afectan o dañan a la población. Ya, así yo lo voy construyendo. ¿Qué es riesgo natural? ¿Qué es primero? Son las amenazas que nosotros como pobladores de este planeta podemos sentir o vernos afectados. Ya, entonces, los riesgos naturales de Chile. Primero tenemos que comprender por qué nosotros somos un país con tantos riesgos naturales y tan expuestos. A veces sentimos que nos llueve sobre mojado, por decirlo de una forma bien coloquial, que siempre tenemos que estar afrontando alguna dificultad o algún riesgo natural, alguna amenaza natural. Y eso tiene que ver básicamente con el mapa que aparece a mi costado. Chile, ubicaste América, ahora mueve tu visión hacia América del Sur, encuentras Chile. Hay una línea roja que si tú te fijas marca toda la costa del Pacífico, pasando por Chile, ¿ya? Y se da la vuelta por Asia y Oceanía. Esa línea roja lo que nos muestra es el cinturón de fuego del Pacífico. El cinturón de fuego del Pacífico es la delimitación de dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, en el caso del Pacífico, en la zona de Chile. ¿Qué es lo que pasa con ambas placas? Imagina que esta es la placa de sudamericana, en donde está nuestro país, donde está Chile. Imagina que esta es la placa de Nazca. La placa de Nazca está constantemente haciendo esto, intentando meterse, ya, por decirlo de alguna forma que lo puedas entender, debajo de la placa sudamericana. Este movimiento se llama movimiento de subducción y es un movimiento que se produce al interior de la Tierra al nivel de las placas tectónicas. Pero ese movimiento nos repercute a nosotros. ¿Por qué? Porque va generando desastres o va generando amenazas naturales que tienen que ver con la geología, ya con el movimiento de la Tierra. ¿Queda claro entonces por qué nosotros somos un país tan sísmico o con tantos riesgos? Porque estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿ya? Entonces, avancemos. Los riesgos que nosotros podemos enfrentar, como mencionábamos hace unos minutos atrás, hay unos que se llaman riesgos geológicos, que son los que se originan al interior de la Tierra y que nosotros podemos sentir en el exterior, como por ejemplo los sismos, ¿ya? Que los sismos son estas ondas producidas por movimientos al interior de la Tierra, y estas ondas suben a la superficie y nos afectan a nosotros, provocando el movimiento y el impacto en las edificaciones, en la vida de las personas, etc. ¿Ya? Son estas ondas sísmicas producto del movimiento al interior de la Tierra que emergen a la superficie y que nos afectan. Tenemos también los tsunamis, que los tsunamis están provocados por los terremotos. Luego de un terremoto, por lo general puede ser muy usual que se genere un tsunami, ¿ya? Y el tsunami, ¿qué es lo que genera? A su vez, que el nivel del agua de las olas aumente varios metros y genera daños y desastres en las zonas costeras. Otro riesgo geológico son las erupciones volcánicas, ya que nosotros, por estar en el cinturón de fuego, también tenemos muchos volcanes, y es la expulsión del material fundido del centro de la Tierra, que nosotros conocemos como magma,
y que expulsa también en estas, como la imagen que vimos del volcán Villarrica, expulsa magma, pero también expulsa rocas o gases, ya que todo viene del interior de la Tierra con mucha toxicidad para nosotros. Y estos tres elementos, ¿qué vamos a hacer con esta información que acabamos de escuchar de tu profesora? ¿Qué harás con esto? Es momento de traspasarlo a nuestro mapa conceptual. Entonces, el primer riesgo natural es el riesgo geológico. Pongo mi flechita, te voy a mostrar enseguida cómo lo estoy haciendo para que puedas guiarte en el que tú también estás haciendo. Recuerda que la información es resumida, por lo tanto, solo vamos a poner la información de forma breve, que nos quede ordenada y organizada para que sea una ayuda en nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, pongo primer riesgo geológico. ¿Qué me faltaría poner acá? El desglose de cuáles son estos riesgos que se manifiestan: el sismo, el tsunami y las erupciones volcánicas. ¿Ya? Así es como lo voy haciendo. ¿Ves que no es mucha la información que tienes que poner? Solamente vamos a ir poniendo a grosso modo, pero que nos quede ordenada la información en un plano que podamos ver de una sola vez, ¿sí? Y que nos ayude a comprender mejor el contenido. Ahora, segundo riesgo al cual nosotros estamos sometidos son los riesgos hidrometeorológicos de Chile. Estos riesgos, como mencionábamos hace unos minutos atrás, son los riesgos producidos por los cambios climáticos, ¿ya? Inusuales. Como por ejemplo las olas de calor y frío, que las olas de calor y frío es cuando la temperatura aumenta o disminuye de forma muy extrema y de forma muy inusual. ¿Has vivido esto alguna vez? ¿Una ola de calor o de frío? Por lo general siempre las anuncian en las noticias cuando hablan de el tiempo. Hablan generalmente, por ejemplo, en invierno, que va a haber una ola de frío porque las temperaturas van a estar muy abajo, o hablan de olas de calor en el verano cuando las temperaturas superan por varios días los 30 grados, por ejemplo, en el caso de Chile, ya que son temperaturas inusuales. Las marejadas. ¿Qué son las marejadas? Las marejadas es cuando el mar aumenta la intensidad de las olas, generando daños en la costa. ¿Ya? Las heladas. ¿Qué son las heladas? Es cuando las temperaturas bajan el 0 grados de temperatura, y esto que genera que en el entorno se produzcan capas de escarcha o capas de nieve, ¿ya? Que pueden generar impacto en la vida de las personas por el deslizamiento de los vehículos, por ejemplo, etc. El invierno altiplánico, que también corresponde a un riesgo hidrometeorológico que tiene que ver con el invierno que se genera en el altiplano del Norte Grande y que es en verano, ¿ya? Que es una condición que se genera solamente en esta zona. Tenemos también los aluviones, que los aluviones es cuando se desplazan en colinas inclinadas, producto del agua, se va desplazando el barro, ya que se pueda soltar por las colinas. Por ejemplo, una lluvia en una montaña inclinada puede generar que se genere un aluvión, porque va produciendo barro, y el barro se va soltando, y el barro arrastra no solamente barro, sino que sedimentos, rocas y lo que pueda encontrar a su paso. Las inundaciones. ¿Qué son las inundaciones? ¿Has visto alguna imagen de inundación? Esta es una imagen de una inundación. Como puedes ver en esta imagen, las inundaciones son crecidas de agua producto de las lluvias generalmente, y que inundan lugares que siempre son secos, ya generando enormes daños, ya. Y el agua, y son por subidas rápidas, por lo tanto, por lo general, las personas que habitan estos lugares que sufren inundaciones son tomadas por sorpresa.
Temporales. ¿Sabes lo que es un temporal? ¿Los has escuchado antes? Los temporales es el aumento de las lluvias en tiempo de invierno y que por lo general vienen con este aumento de la lluvia, viene con vientos muy intensos y con temperaturas muy bajas, más de lo usual, ¿ya? Y nuestro último riesgo serían las sequías, que tiene que ver con la falta de agua en diferentes zonas. Y esto es muy grave, ya que el agua, como sabemos, es nuestro elemento vital. Por lo tanto, sin agua, todas las especies vivas que habitan el planeta se ven afectadas. No solamente nosotros los seres humanos, sino que los animales y la vegetación. ¿Avanzamos? Ya vimos esta imagen. Y nos faltan los riesgos biológicos. ¿Has visto tú algún riesgo biológico alguna vez? ¿Has sabido de esto por las noticias, por ejemplo? Los riesgos biológicos, como hablamos hace unos minutos atrás, tienen que ver básicamente con el contacto que nosotros podemos tener con organismos vivos de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del virus Anta, el virus es un virus que lo transmite estar en contacto con el ratón de cola larga y que provoca muchos estragos en el sistema de nuestro cuerpo, generando la muerte muchas veces, ¿ya? O la marea roja, que está provocada por bacterias marinas que infectan alimentos o generan toxicidad en alimentos marinos también que nosotros consumimos, y al estar contaminados por esto, luego nos causan estragos en el sistema a nosotros, ¿ya? Esos son los riesgos biológicos que están provocados por organismos vivos o por elementos que han provocado a su vez elementos vivos. Avancemos. Miren, yo voy avanzando y no les he dado tiempo para completar nuestro mapa conceptual. Entonces, nos falta poner dos elementos que representan riesgos naturales. El riesgo, aquí al medio, hidrometeorológico. ¿Recuerdas algunas manifestaciones de estos riesgos? El hidrometeorológico. ¿Recuerdas cuáles eran algunos de los riesgos de este tipo de amenaza natural? Por ejemplo, las marejadas, las sequías, ¿ya? Por ejemplo, podían ser el invierno altiplánico. Ya tú vas completando de acuerdo a la información que vas recordando y que vas recopilando. ¿Y cuál sería nuestro próximo riesgo que no hemos anotado? El riesgo biológico, que es el que recién vimos. Este riesgo biológico se manifiesta como los virus, en este caso, o como la marea roja. ¿Ya? De esta forma concluimos nosotros. Hemos terminado una de las actividades de la clase, que es este mapa conceptual. Este mapa conceptual nos va a facilitar el estudio de esto, y ya que lo organizó completamente. Estamos entonces en esta clase, y esto a modo de recuento, estamos hablando de los riesgos naturales, que los riesgos naturales son todas las amenazas que puede sufrir una población en un territorio en específico, producto de la naturaleza, ¿ya? Y de fenómenos naturales que están exacerbados en el momento en el cual ocurren. ¿Qué son estos? Lo que yo acá te acabo de decir, ¿cierto? Lo acabo de definir. ¿Y cómo se manifiestan estos riesgos? Con los riesgos geológicos, hidrometeorológicos y biológicos, ¿ya? Importante recordar que no solo hay que saber qué hacer en el momento, también hay que saber qué hacer antes y después, ¿ya? Es la forma en la que nosotros podemos prevenir que nos suceda algo,
sobre todo Chile, que está en el cinturón de fuego del Pacífico, ya está muy, muy, muy expuesto. Entonces, avancemos. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Las personas son factor de riesgo para la naturaleza? ¿Podemos provocar un daño a la naturaleza que a su vez nos daña a nosotros? ¿Qué piensas tú? ¿Nosotros podemos generarnos como auto boicotearnos, haciéndole un daño a la naturaleza y que quizás se nos pueda devolver? Te hago esta pregunta porque esta pregunta es de un amplio debate que se ha dado en torno a los daños antrópicos que se puedan generar como por ejemplo los incendios, que también son de la categoría de los riesgos naturales, ¿ya? Pero que están, por ejemplo, la primera definición que vemos ahí, fuego que se expande sin control, esta definición es de la CONAF y como podemos leer, no hay ninguna responsabilidad que recaiga en la sociedad. Pero la segunda definición corresponde a las Naciones Unidas y dice que los incendios son la degradación de la tierra a causa de varios factores, incluyendo el clima y la acción del hombre. Entonces, el debate es muy amplio. Se dice que, por ejemplo, el tema de los incendios y otros riesgos y otros daños son provocados por la acción directa del hombre, en este caso, ¿ya? Como son los daños antrópicos generados por el hombre, en este caso, un incendio. ¿Sí? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que el hombre tiene responsabilidad de los daños, de los riesgos naturales que se puedan provocar? Así como, por ejemplo, los ratones de cola larga pueden provocar un riesgo biológico, nosotros podemos provocar riesgos antrópicos que nos afecten a nosotros mismos o a los ecosistemas. ¿O crees que es solo accidental, quizás? Lo dejamos para la reflexión, para que lo puedas conversar con tu familia, con tus amigos. ¿Qué creen? ¿Nos podemos incluir en la lista de los riesgos? Avancemos. Hemos llegado a la última parte de nuestra clase, en donde vamos a elaborar un afiche preventivo. Para esto necesito que investigues sobre acciones que podemos hacer antes, durante y después de un fenómeno natural. Puedes pausar el video o puedes escuchar algunas acciones que yo voy a mencionar, ya que vamos a realizar un afiche que refleje estas acciones para que sea un afiche que puedas pegar, por ejemplo, en lugares comunes de tu casa para informar a las personas que viven contigo qué hacer frente a un riesgo natural. Puedes hacer el afiche y pegarlo en el refrigerador, por ejemplo. Puedes hacer el afiche y pegarlo después de vuelta a clases. ¿Ya? La idea es que informemos a las personas para que evitemos en lo máximo posible que se pueda los desastres que vienen después de estos fenómenos. Entonces, vamos a necesitar la hoja blanca, lápices de colores, la información investigada previamente. Ya puedes poner pausa, investigar o escucharme e imágenes. Yo tengo aquí, bueno, primero voy a enchufar mi pistola de silicona. Permiso. Ya, tengo enchufada mi pistola de silicona, entonces tengo aquí la impresión de una mochila. La voy a recortar y la voy a pegar sobre una goma eva que tengo aquí para que sea un afiche visible. Puedes pintarlo tú como quieras, puedes pegarlo en la superficie que quieras para que quede más visible. Incluso un papel de diario te sirve de fondo para que quede llamativo. Tengo acá entonces una goma eva, voy a usar esta y voy a poner mi mochila al centro. Ya, recuerda que estoy haciendo este afiche preventivo. Voy a usar silicona
voy a usar la silicona y voy a pegar entonces mi mochila al centro de la goma eva. Ya, procuro que quede bien pegada. ¿Y qué voy a hacer ahora a continuación? Con mis plumones voy a, por ejemplo, anotar cuáles son los elementos que yo debo tener. Como este es un afiche preventivo, voy a anotar los elementos que debo tener en una mochila de emergencia en caso de cualquier fenómeno que signifique una amenaza para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué crees tú que debería tener esta mochila en caso de emergencia? Primero, una linterna. Y yo voy a escribir linterna. ¿Qué otra cosa puedo poner aquí en mi afiche informativo preventivo? Alimentos no perecibles, porque imagínate que hay un sismo o un incendio y tu casa se quema, lamentablemente, o se destruye, no puedes volver, o hay una erupción volcánica y te evacúan de la zona, solo puedes ir con esta mochila que podemos necesitar alimentos no perecibles. ¿Cuáles son los alimentos no perecibles? Los que tienen mucha duración, no vencen tan rápido como el arroz, como los fideos, como las latas de conserva, de alimentos de conserva. Podemos tener una radio a pila, ¿ya? Eso siempre es importante para poder informarnos de lo que está pasando. ¿Y por qué a pilas? Por si no alcanzamos a tener el teléfono cargado. ¿Qué otra cosa importante sería bueno tener acá? Un botiquín, por ejemplo. Un botiquín de primeros auxilios, por si pasa algo, alguna situación, por si a alguien ya el estrés le juega una mala pasada y le duele la cabeza, tener siempre a lo mejor un analgésico, una venda, un parche curita, ¿cierto? Siempre estar bien preparados. ¿Qué otra cosa podemos tener? Importante, muy importante, nuestro recurso vital, una botella de agua. Y quizás una herramienta multipropósito por si hay alguna necesidad de usar tijera o cortar algo. Entonces, una herramienta multipropósito. ¿Ya? Yo así estoy haciendo mi afiche. Espero que te guste mi idea. Si quieres la puedes usar. Yo quería poner también aquí abajo indicaciones como por ejemplo no llamar por teléfono en situaciones de caos porque las líneas colapsan. ¿Qué hay que hacer? Hay que usar mensajes de texto, ¿ya? Porque si todos nos ponemos a llamar por teléfono no vamos a lograr comunicarnos. Entonces un buen dato sería usar mensaje de texto. ¿Qué otra cosa puedo poner? Por ejemplo, indicaciones, puedo hacer un afiche. Si yo vivo en edificio, puedo hacer este mismo afiche, pero relacionado con lo que se vive en un edificio. Por ejemplo, no usar los ascensores, no correr por las escaleras, etc. Yo te invito a que tú continúes haciendo tu afiche. Yo me despido. Para mí ha sido un gusto tener esta clase contigo. Espero que te haya servido porque debemos saber cuáles son los riesgos a los que nos exponemos y mientras más informados, mejor vamos a poder hacerle frentes y superar cualquier adversidad. Así que muchas gracias por acompañarme y espero que nos veamos en una próxima sesión. Chao.